Vamos a comenzar la clase en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. La primera pregunta, de las 7 reglas, de 4 de las reglas de la hermenéutica, la interpretación debe ser literal. Número 2, la interpretación debe ser contextual. Número 3, la interpretación debe ser gramatical. Y número 4, la interpretación debe ser dispensacional. Define metáfora. Es una forma de hablar donde se habla de algo usando una palabra o frase que normalmente describe otra cosa. De un ejemplo de una metáfora. Hebreos el capítulo 6, versículo 19, o Isaías el capítulo 40, versículo 6, o Salmo, capítulo 100, versículo 3. Define parábola. Es una forma de lenguaje figurativo, donde se usa verdades conocidas del mundo real para explicar verdades desconocidas, espirituales o celestiales. De un ejemplo de una parábola. Mateo, el capítulo 13, versículos 3 hasta 9 y versículos 18 hasta 23. Define símil. Es una forma de hablar en la cual se comparan cosas disimilares y muchas veces la frase se introduce con la palabra como. De un ejemplo de un símil. Hebreos, el capítulo 6, versículo 19, o Isaías, el capítulo 40, versículo 6, o Salmo, capítulo 100, versículo 3. Define metonimia. Es una forma de hablar en la cual se cambia, que es la parte de meta, una palabra o nombre, que es nimia, por otra palabra o nombre. De un ejemplo de metonimia. Lucas, capítulo 16, versículo 29, o Romanos, el capítulo 13, versículo 4. Define sinéctoque. Es una forma de hablar donde una parte se usa para el todo o viceversa. También es sinéctoque, cuando se usa lo general para lo específico o viceversa. De un ejemplo de una sinéctoque. Génesis, el capítulo 3, versículo 19, o Jueces, el capítulo 12, versículo 7. Define personificación. Es una forma de hablar, donde se hace algo inanimado como un animal o persona, o se hace animal como una persona. De un ejemplo de personificación. Números, el capítulo 16, versículo 32, o Salmo 114, versículos 3 a 4. ¿Qué son las dos subclases de personificación? Apóstrofe y antipersonificación. Define apóstrofe. Es una forma de personificación donde se vuelve del oyente o lector para hablar directamente a una cosa inanimada. De un ejemplo de apóstrofe. 1 Corintios 15, versículo 55. Define hipérbole. Es una forma de hablar en la cual se usa la exageración como para enfatizar o para el efecto. De un ejemplo de hipérbole. Segundo de Samuel, el capítulo 1, versículo 23. O Génesis, el capítulo 41, versículo 49. O Jueces, el capítulo 7, versículo 12. Define sarcasmo.
Es una forma de hablar donde se habla en una forma cortante, muchas veces con ironía, con la intención de herir. Es una forma chistosa de hablar con la intención de hacerle ridículo o odiado a la víctima. De un ejemplo de sarcasmo. Job, el capítulo 38, versículo 4. De 8 principios de la interpretación literal. El principio del lenguaje figurativo. El principio de aplicación. El principio de la declaración directa. El principio del intervalo. El principio triparte. El principio de la repetición. El principio de doble referencia. Y el principio cristocéntrico. Hay dos clases de contextos. ¿Qué son? El contexto inmediato y el contexto universal. Hay 6 principios que tienen que ver con el contexto. ¿Qué son? El principio de acuerdo, el principio de la primera mención, el principio de la mención progresiva, el principio de la plena mención, el principio del significado de las palabras importantes, el principio sintético o de síntesis. De un ejemplo de cada uno. El bautismo salva en Marcos 16:16. Satanás en Génesis, el capítulo 3, versículo 1. La simiente en Génesis 3:15. La simiente en Gálatas 3:16 hasta 29. Romanos, el capítulo 3, versículo 24. Y 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 6 hasta 7. Hay 3 principios que tienen que ver con la mención. ¿Qué son? El principio de la primera mención, el principio de la mención progresiva y el principio de la plena mención. De un ejemplo de cada uno. De la primera mención, Satanás en Génesis 3:1. De la mención progresiva, la simiente en Génesis 3:15 y después todos los versículos que hablan de eso, hasta la plena mención de la simiente número 3 en Gálatas 3:16 hasta 29. De 3 principios de la gramática. A. El principio de la gramática del idioma original. B larga. El principio de las reglas normales de la gramática. C. El principio de la sintaxis. Número 28. De los 7 ejemplos que estudiamos de la gramática normal, de 4. Puede ser cualquier 4 de estos. Número 1. Declaraciones que son condicionales. O 2. Nombres singular o plural. O 3. La conjugación del verbo. O 4. Preposiciones. O 5. Pronombres. O 6. Verbos. O 7. Género, que puede ser masculino, femenino o neutro. 29. ¿Qué son las divisiones primarias que forman los principios fundamentales de la interpretación dispensacional? A. Dividir entre la ley y la gracia. Y B larga. Dividir entre Israel y la iglesia. Número 30. De 2 ejemplos de cosas que cambiaron entre dispensaciones. Andar desnudo o vestirse con ropa, este es un ejemplo. Y segundo ejemplo, comer vegetales, nada más, o comer carne también. Número 31. ¿Qué son las 2 clases de pactos? Primera clase de un pacto es el pacto condicional. Depende del hombre. Segunda clase es el pacto incondicional. Depende solamente de Dios. Número 32.
En el principio de los pactos anotamos 8 pactos. ¿Qué son? El pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico. Y en esta noche vamos a comenzar ya con el pacto palestino para estudiar. Siguiente pacto, que era después del pacto mosaico, era el pacto palestino. Este era el pacto que Moisés dio a los hijos de Israel inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida. Ahora vamos a ver que estos 2 pactos, los últimos de que hemos hablado, fueron separados por 40 años nomás. Este no es cosa rara. En el huerto de Edén, ¿no? Comenzamos con el pacto edénico y pocos días después tenemos el pacto adámico. Así que también ahí era corto el tiempo que duró un pacto. Ahora, el pacto palestino no era un pacto, vamos a decir, que cambió de dispensaciones, porque todavía es la dispensación de la ley. Sin embargo, empieza otra etapa de la dispensación de la ley. Ahora no están más en el desierto, van a entrar en la tierra prometida. Así que Dios les da un pacto aquí para comenzar eso. En Deuteronomio, el capítulo 30, versículos 1 hasta 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Ahora, esta promesa en cuanto a la tierra es que la tierra siempre va a ser para Israel. Aun si son desterrados, si recuerdan otra vez de la ley, obedecen lo que dice Dios y vuelven a Dios con todo su corazón, Dios les va a hacer volver a la tierra desde cuán lejos que sea que estén. Y Dios aquí tiene provisto de que los hijos de Israel algún día van a ser desterrados. Ahora recuerda que este pacto se hizo antes de entrar en la tierra de Israel. O sea que al entrar los hijos de Israel tenían que saber que algún día ellos van a ser desterrados. Y este pacto es también condicional, tiene condiciones para Israel. Israel tiene que recordar otra vez de Jehová, tienen que obedecer su ley, tienen que ser vueltos después de un arrepentimiento. Así que es condicional. Y hemos visto que varias veces ya Dios ha hecho volver al pueblo de Israel a su tierra. La última vez era en el año 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez el pueblo de Israel volvió a su tierra. Siguiente pacto es el pacto davídico. Estando ya en la tierra de Israel. Ahora algunas personas cambian el orden aquí de los pactos, poniendo primero el pacto davídico, aunque históricamente fue dado después del pacto palestino, pero lo cambian porque el pacto palestino por primera vez fue efectuado en el cautiverio babilónico. Así que cuando volvieron del cautiverio babilónico recién el pacto palestino se vio. Sin embargo, yo estoy dando en esta noche el orden en que se encuentran en la Biblia, que es el pacto davídico, sigue al pacto palestino. En 2 de Samuel, el capítulo 7, versículos 8 hasta 19, dice: Ahora pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afligen más, como al principio. Ahora, esta clase no existe para enseñar los detalles de los pactos, ¿no? Pero cada uno de estos pactos tiene partes que pudiéramos decir son puramente condicional o que son puramente incondicional. Este pacto hasta ahora tiene todas las condiciones sobre Dios, así que llamaríamos este pacto incondicional. En la clase sobre las dispensaciones, el dispensacionalismo, allí enseñamos en detalle lo que son los pactos y las condiciones que están aquí. Sin embargo, menciono que él comienza diciendo que este pacto es para David y para sus hijos. Dice que él va a ser príncipe sobre mi pueblo Israel, sobre Israel, en versículo 8. Y que Dios va a estar con él en todo lo que él hace. Y que él va a destruir a sus enemigos. Y después dice que él también le va a dar un nombre grande,
de entre todos los nombres grandes de la tierra. Es interesante que uno puede decir, ¿quién era el rey Enrique VIII? Y muy pocos ya saben muchos detalles sobre él. Pero en todo el mundo tú puedes decir, decime algo de la vida del rey David, y enseguida te van a decir. Uno puede decir quién es la reina de Inglaterra ahora y quizá 90% van a saber. Y van a decir cuántos años ella ha estado como la reina en Inglaterra y quizá allí 50% puede ser que sepan. Y le va a decir y qué son los nombres de tales parientes de ella y nadie va a saber casi. Pero uno puede decir, ¿me puedes nombrar al papá de David? Y ahí casi en todo el mundo, a menos los creyentes, van a saber que es Isaí. Van a decir, ¿se me puede nombrar algún hijo de David? Y a menos Salomón, quizá Absalón. Van a saber, a menos de sus hijos. Van a saber mucho más. Dice, un nombre grande en la tierra. En todo el mundo, el rey David es conocido. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Otra parte de la promesa para David es que te hará casa. Casa era una parte importante. La casa aquí significa que con la muerte de David no termina su reino. ¿Me entienden? Así que aunque esta clase no es una clase sobre las dispensaciones, les menciono que en todos los pactos pudiéramos dividir así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Ahora, este era diferente, por ejemplo, que Nabucodonosor. Nabucodonosor no fue después de él su hijo. Belsasar era su nieto y era nieto por su hija. Así que no era directamente por sus entrañas, vamos a decir. No era hombre a hombre a hombre. Ustedes saben que en el caso de Israel tenemos un reino que duró tantos años que era siempre el hijo de un hijo, de un hijo, de un hijo, de un hijo, de un hijo de David. ¿Okay? Continuó así, de sus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Ahora, la siguiente parte de este pacto tiene que ver con el templo. Que el hijo de David tendría que edificar el templo. Y Dios no dice, y si me edificaré, Él dice, Él me edificará un templo, una casa. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Nota que el trono de David tenía que estar estable eternamente. Esta es otra parte del pacto. Nada de esto depende de David. La única cosa que era condicional todavía era de parte de Dios. Dice, si pecare, yo le castigaré con vara de hombres. Sin embargo, no dice, si pecare ya termina este pacto.
no es pacto condicional, es pacto incondicional. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? David reconoce que este pacto no depende nada de él, es incondicional. Y él aún da gracias a Dios por eso y pregunta: ¿qué hice yo para merecer eso? Nada. Es la respuesta, nada. Él no hizo nada, este era por la bondad de Dios. Es un pacto incondicional, el pacto davídico. Ahora al último, tenemos el pacto nuevo. El pacto nuevo encontramos primeramente en Jeremías, el capítulo 31, versículo 31 hasta 34. Jeremías 31, versículos 31 a 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El último pacto que estudiamos también es un pacto incondicional. Dios promete un nuevo pacto. Todos estos pactos fueron dados para Israel. Pablo aún dice de ellos, de los cuales son los pactos, los patriarcas, los padres. Y dice Dios aquí, en el último pacto, en versículo 31, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto no es exactamente el pacto que nosotros tenemos, vamos a decir, porque nosotros no estamos bajo pacto, sino bajo la promesa. Este pacto es un nuevo pacto para Israel que Dios tiene que confirmar con ellos. Y algún día todo Israel tiene que ser salvo. Hebreos, el capítulo 8, repite esto en capítulo 8, versículo 6 hasta 13, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual,
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora, cuando Pablo termina entonces la discusión, él dice, es un pacto nuevo. Este pacto nuevo, no se olvide que él está escribiendo a los hebreos, ¿no? Él está escribiendo a los judíos de la dispersión para hacerles entender la relación que ellos tienen ahora con la ley. Nosotros no estamos bajo los pactos, sino bajo la promesa de la vida eterna, y estamos no en la congregación de Israel, sino en la congregación de la iglesia, que tenemos privilegios que son diferentes. Este es una parte también de lo que llamamos la interpretación dispensacional. Recordamos que estamos en la dispensación de la gracia hoy, o el tiempo de la iglesia. No estamos en las dispensaciones de Israel que eran con Abraham, después con el pacto mosaico bajo la ley. No, nosotros ya estamos bajo la gracia. Y muchos que quieren distinguir y decir que no debemos ni respetar a la ley más, igual dicen después, vamos a estar bajo los pactos. Es interesante cuando yo oigo esta clase de interpretación, porque ellos dicen no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo los pactos. Al otro lado dicen no estamos bajo la ley, pero esto hay que hacer. Bueno, hermanos, tenemos que recordar para qué era el pacto de la ley, el pacto mosaico, ¿no? Este era para convencer a Israel de su necesidad del Mesías, que habría de venir. Una vez que vino Cristo, no estamos más bajo la ley. La ley no nos da ninguna justicia, pero sí, claro, define lo que es el pecado. Ahora vamos a hablar de la interpretación direccional. Cuando estaba hablando, sin embargo, de los pactos, la Biblia dice en Romanos el capítulo 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son. Después nombra las cosas que son de los israelitas. Dice en nuestra versión el pacto, pero sin embargo en el griego dice los pactos, así que estas cosas pertenecen a Israel. La interpretación direccional. Ahora en la interpretación direccional tenemos que distinguir según varios principios. Primer principio es a o de o acerca de quien habla. Cuando Dios habla en un pasaje, tenemos que interpretar eso según a quién Él está diciendo, o de quién, o acerca de quiénes está diciendo esto. Así que, por ejemplo, en Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Ahora, el Señor Jesucristo aquí está en su oración del sumo sacerdote, su oración sumo sacerdotal. Y en esta oración que comenzó en Juan 17:1, Él ora por sus creyentes y por los apóstoles. Él dice que ninguno de ellos se perdió, sino solo uno que era el hijo de perdición. ¿De quién estaba hablando? Judas Iscariote. Cuando Él dice esto, entonces ¿de quién? Estamos preguntando ¿de quién está hablando cuando dice el hijo de perdición? Está hablando de Judas. Ahora, hay dos, como los pentecostales, por ejemplo, que dicen, ok, yo sé que es pentecostales, pero igual voy a llamarlo así como yo los veo. Cuando ellos ya están diciendo que uno puede perder la salvación, ellos dicen que Judas perdió su salvación. ¿O sí? Si perdió su salvación, y ellos a veces citan este versículo, entonces tenemos que preguntar, entonces, ¿por qué Cristo le llama hijo de perdición? O sea que Él nació ¿en qué? En perdición, como todos nosotros, y como todos los otros apóstoles, ¿verdad? Pero ¿Él alguna vez se convirtió o siempre era en su condición en que nació? Claro, Él le llama hijo de perdición. Él no dice, Él que era mi hijo y después se perdió. No, Él nunca dice así de Judas. Él le llama hijo de perdición. Ahora, direccional nos ayuda también en saber a quién está dirigido algo. Evidentemente, hasta los apóstoles necesitaban estudiar la interpretación direccional porque Pedro se confundió con quién estaba hablando Jesucristo. Dice en Juan, el capítulo 21, empezando con el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora hay mucho debate entre varios de si Él está diciendo entre los 7 apóstoles que están aquí. Recuerda que cuando Simón fue de pesca, se llevó consigo 6 más. De los apóstoles eran 7 en total los que se fueron a la pesca. Cuando fueron mandados quedarse en Jerusalén, más que la mayoría fueron para pescar. 5 nomás no fueron con Pedro. Y no sabemos que no fueron en otro lado, pero con Pedro no fueron. Y aquí está Pedro. Ahora, Cristo le está diciendo, ¿me amas más que estos apóstoles? Y ellos eran todos pescadores con Pedro, ¿no? O Él le estaba diciendo, ¿me amas más que todos estos pescados que has sacado? ¿Cuál era? Yo digo que Pedro no dejó a Jerusalén, donde el Señor le dijo que se quedase por los otros 6 apóstoles, sino para pescar. ¿Qué estaba en dudas? ¿El Señor Jesucristo duda que Pedro le ama más que los otros apóstoles? Seguramente Juan está allí. Si él piensa esto, inmediatamente él va a decir, Señor, yo te amo más que Pedro. ¿Verdad? Sin embargo, es evidente de la conversación que los estos aquí se refieren a los pescados por los cuales Pedro dejó el lugar donde Cristo le dijo que se quedase.
hasta que sea investido del poder de lo alto. Y en vez de quedarse en Jerusalén, se fue de pesca. Y Cristo dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, o sea que él está diciendo, Pedro, ¿me amas más que tú amas al pescado? ¿Cuál amas más? ¿Pescar o a mí? Yo veo aquí en Los Ángeles, en muchas partes, en el auto de alguien tiene un refrán, preferiría estar pescando. ¿Okay? Es un refrán que dicen aquí. Preferiría en vez de estar en qué lugar. Yo le pregunté a un señor un día, ¿a qué se refiere cuando dice preferiría estar de pesca? Y él me dijo, ¿cómo que? Allí preferiría estar. ¿Qué dónde? ¿Estando en casa con tu suegra? Sí, claro. ¿Estando en casa con tu señora? Sí, claro. ¿Con tus hijos? Sí, claro. ¿Con tu trabajo? Sí, claro. No hay otro lugar donde preferirías estar ahora. No. ¿Y entonces por qué estás aquí? De veras que me parece que uno no está pensando y Cristo le llama la atención a Pedro. ¿Preferirías estar conmigo o con tu barco y con los pescados? ¿Cuál querés? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, no vamos a hablar de la gramática aquí, pero cambia de la palabra de amor. Cristo comienza con agapao, y Pedro le responde con phileo, yo te amo fraternalmente, como mi hermano. Después, Cristo le dice, ok, apacienta mis corderos. Vas a ver que después, Él dice en versículo 16, mis ovejas. Cambia. No es más corderos, sino ovejas. En versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora hay otra vez un juego de palabras que no se tiene en el castellano. Este es todo gramática. Recuerda que el primer principio de la gramática es según el idioma original, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora otra clase de pastorado. No solamente de los tiernos, sino de los adultos también. Después él dice en versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora lo que no vas a saber en el castellano es que Cristo ahora cambia de palabras. Él no le pregunta, agapao, ahora en versículo 17, él le preguntó que ¿me amas como hermano? phileo, Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ahora las ovejas más viejas. En cada oportunidad hay un juego de palabras que uno no aprecia quizá en el castellano. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Ahora, ¿no te parece que la pregunta lógica sería ahora?
¿A dónde vas? ¿Verdad? Pero Pedro ya sabía a dónde iba. Se iba a Jerusalén, donde Pedro va a sufrir. Él le dijo cómo va a sufrir. Y le dijo antes, tenés que quedarte aquí en Jerusalén. Y Pedro dijo, vamos a ir de pesca. Ahora están lejos de Jerusalén. Porque hay dos mares cerca. Hay el mar Mediterráneo, pero está un poco lejos. Y hay el mar Muerto, pero allí no se puede pescar. Pero donde ellos fueron es hasta el norte, donde está el mar de Galilea. Y ahí están pescando otra vez. ¿Qué tenían que estar haciendo? Esperando en Jerusalén, porque están tan lejos. Cristo dice, sígueme. ¿Dónde va? Hacia el sur, hacia Jerusalén. Y tiene que salir de este valle en que está el mar de Galilea y tiene que subir sobre las montañas y ir derecho hasta Jerusalén. Ahora, Pedro comienza a decir, mire, me ha estado hablando el Señor Jesucristo. En todo este tiempo es Pedro, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y dice la Biblia que él está bien triste, ¿no? Y ahora Cristo dice, ok, vas a morir así, vas a morir así, vas a sufrir así, te van a hacer esto. Y ahora Pedro, sígueme. ¿Qué vas a pensar vos? Hay 7 apóstoles aquí, 7. Están todos allí, ¿no? Comiendo pescado. ¿Y solo yo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Cristo no dijo nada a los otros 6? Él solo habla conmigo, como si fuera yo una rata. Y Pedro comienza a pensar. Y entonces dice, versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Qué tal los otros 5? ¿Qué pasó con ellos? No nos dice. Pero Juan está escribiendo, ¿no? Así que, ¿qué le importa a Juan qué están haciendo los otros 5? Cristo dijo, sígueme, y es ¿cuál? Es singular. ¿Te das cuenta? Él no dijo, sígueme. Él dijo a Pedro, sígueme. Él ha estado hablando con Pedro muy personalmente, pero se ve que Juan también está oyendo. Y Juan decide seguir también. Y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Direccional. Cristo no estaba hablando a Juan. Y Cristo le hace entender que siempre hay que interpretar el pasaje con una interpretación que es direccional, según a quién está dirigido, direccional. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Que Pedro no tiene que preocuparse de lo que Cristo dice a otros apóstoles y ellos no tienen que preocuparse de lo que Cristo dice a Pedro. Ahora, ellos no tenían por qué seguirle a Cristo cuando Cristo dice, sígueme, singular, tú, sígueme. Fue dirigido directamente, direccionalmente a Pedro. Si Juan le sigue, es de su cuenta. Hermanos, hay muchos que interpretan mal
la Biblia porque no se dan cuenta a quién o de quién o acerca de quién está hablando la Biblia cuando dice algo. Por ejemplo, hemos visto el hijo de perdición. Hemos visto Pedro o Juan, ¿cuál sería? Otro ejemplo de la mala interpretación que no se usa la dirección de quién o a quién o acerca de quién está hablando es en cuanto al día de reposo. Los que todavía guardan el día de reposo, y hay varias sectas que lo hacen. Algunas iglesias dicen que están guardando el día domingo ahora como su día de reposo. Discúlpame, el domingo nunca era ni es el día de reposo. Domingo es el primer día de la semana y celebramos la nueva vida, la resurrección de Cristo en el domingo, no un descanso después de trabajar toda la semana. Domingo no es día de reposo. Es una celebración del primer día de la semana cuando Dios comenzó la nueva creación en Cristo Jesús. El día de reposo. Vamos a interpretar el pasaje Éxodo 31, versículos 13 a 18, tomando en cuenta que la interpretación debe ser direccional. A quién o de quién o acerca de quién está hablando el pasaje. Versículo 13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. ¿Tú hablarás a quién? Los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Ahora este es direccional. ¿En qué dirección está hablando Dios? Aquí, este lado, los judíos. Aquí, este lado, los gentiles. ¿A cuál lado está hablando? A este lado, a los judíos. Dios está dirigiéndose ahora solamente a un lado. Los gentiles este lado, la iglesia y todos los demás están fuera de la vista en lo que Dios está hablando. Y hay que tomar en cuenta la dirección. Así que dice, en verdad, vosotros, otra vez él enfatiza los hijos de Israel, guardaréis, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, los judíos, los hijos de Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Todo habla a los hijos de Israel. Versículo 14. Así que guardaréis los hijos de Israel el día de reposo, porque santo es a vosotros, no a la iglesia, ni la adventista, ni la bautista, ni nadie más. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Yo no he visto a personas que mueren en Norteamérica por trabajar los sábados. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Nota cuántas veces él dice que es para Israel. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Era para quién? Era para Israel. Día de reposo, como los 10 mandamientos, era para Israel. El pacto mosaico, uno de los pactos que fue dado a Israel. Y hay que entender, ese es direccional.
Cuando Dios habla en una cierta dirección, no hay que cambiar la dirección para decir que es para otra persona. Yo siempre digo, cuando ellos hablan así, o sí, vas a tomar todo. Ajá. ¿Y qué tal estas maldiciones para Israel? O no, este es para los judíos. Solamente quieren las bendiciones y la ley, no quieren las maldiciones. ¿Y qué tal el sacrificio de los animales? Oh, no, este era para Israel nomás. Ajá. Pero el día del reposo, que Dios dice específicamente, es para Israel direccional. Cuando aplicamos el principio de a quién o de quién o acerca de quién está hablando, enseguida desaparecen estas clases de interpretaciones, ¿me entienden? Así que es muy importante este primer principio de la dirección. El segundo principio, acerca de qué tiempo o de qué dispensación fue escrito. O sea que dirección puede ser acerca de qué persona o qué clase de persona. Por ejemplo, lo que Dios dice a las mujeres, no se debe tomar para los hombres, ¿verdad? Y lo que Dios dice para los hombres, no se debe tomar para las mujeres. Si uno aplica a quién o de quién, también tiene que aplicar acerca de qué tiempo. Porque lo que Dios dijo en la dispensación de inocencia se debe distinguir del tiempo de la iglesia en que nosotros vivimos hoy. ¿Me entienden? Así que el tiempo, la persona, la clase de persona o la nación, por ejemplo, cuando Dios dice yo voy a castigar a Moab, este no quiere decir que Él va a castigar a Egipto. Cuando Él dice voy a castigar a Israel, no quiere decir que Él va a castigar a Estados Unidos. Uno tiene que distinguir a quién, o a qué país, o a qué nación, o a qué clase de persona, pero también en qué tiempo. ¿Cuándo dice Dios que este es válido? En Daniel, el capítulo 8, versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Okay? O sea que lo que Dios dijo a Daniel no era para Daniel. Él habría de morir mucho antes. Guarda la visión porque es para muchos días. Era para mucho tiempo después. En Daniel 12, versículos 1 hasta 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Él dice a Daniel, este no es para ti, es para otro tiempo. Si Daniel no pudo interpretar según la dirección, según el tiempo, entonces él va a pensar que todo es para él. ¿Ok? Dios le dice, no, este no es para ti, es para otro tiempo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie,
el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos son 3 ya, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. ¿Por qué? Porque no era para él. Era para un tiempo en el futuro. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel no, aunque él era un hombre justo que entendía muchas cosas, porque él no entendió, porque no era para su tiempo. No era para su tiempo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora él le dice, tú no vas a entender y no es para tu vida. Tú vas a morir. Este es lo que tu vida va a hacer, es que vas a morir. Otros van a entender, pero este es bien en el futuro, dice. En 1 de Pedro menciona eso, dice en capítulo 1 de 1 de Pedro, versículos 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que determinar según la dirección a quién, de quién o acerca de quién y en qué tiempo fueron escritas. ¿Entienden? ¿Para qué tiempo? Y si entendemos todo esto, entonces venimos al tercer principio de la regla de la interpretación direccional. El principio de la división étnica. La división étnica es una división que se hace en primer lugar en el Nuevo Testamento, dividiendo la humanidad entre el judío, el gentil y la iglesia. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo divide la humanidad entre 3 categorías. Tenemos judíos, gentiles y aparte la iglesia de Dios. Mi trato con judíos debe ser diferente que mi trato con gentiles. Mi trato con judíos y gentiles debe ser diferente también que mi trato con la iglesia. A mí no me importa dónde yo encuentre un hermano, es mi hermano en Cristo.
de qué país, de qué cultura, de qué color, no me importa nada. Mi hermano en Cristo es alguien con quien yo voy a pasar la eternidad. Y mi trato debe ser diferente con un creyente que con un incrédulo. Amén. Segundo, la Biblia tiene una división étnica entre Sem, Cam y Jafet. Génesis 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis 9, versículo 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, tenemos una división según la étnica. Cada uno de nosotros somos gentiles o somos judíos, pero todos nosotros somos creyentes en Cristo, que nos une. Aún en la iglesia tratamos de no ofender a alguien por su cultura, ¿no es cierto? Tratamos de no hacerlo. A veces lo hacemos, como dice el chavo, sin querer queriendo, pero igual lo hacemos a veces, ¿verdad? También hay un principio de discriminación. Ahora, como usamos la palabra discriminación hoy para hablar de discriminar contra una persona, no es necesariamente lo que la palabra discriminación significa. Y nosotros estamos usando la palabra discriminación, que a veces tenemos que discriminar entre cosas. Por ejemplo, si yo me siento y alguien me pone una venda, un experimento que muchas veces hacemos con los jóvenes, ¿no? Para mostrarles que a veces ellos piensan que saben todas las cosas y no saben nada. Si se tapa la nariz y se le dice, ahora, vas a saber sin poder ver, ¿no? Tiene los ojos vendados, tiene la nariz tapada. Vas a saber la diferencia por el gusto entre una cebolla y una manzana. Y todos dicen que sí, que van a saber enseguida. Pero se ha comprobado que se le puede dar a 100 jóvenes y decirles, ¿es manzana o cebolla? Y como ellos no huelen, van a decir manzana 90% y van a estar errados. ¿Ok? Si no pueden oler y no pueden ver, el gusto no es bastante para saber. Y yo no creí que fuera posible, pero es así. Y dice el poder discriminar, la diferencia entre cebolla y manzana. Allí se usa la palabra discriminación. Y es según su definición en el diccionario. Por ejemplo, a veces le vendan los ojos de alguien y le dicen, ahora te vamos a tocar por la piel atrás con una plancha caliente. Y lo que hacen es que se quema algo como un poco de cuero, le tienen encendido ahí, le tocan con un hielo atrás y le pasan el olor a la nariz del cuero quemando y él llora que está seguro que le quemaron. ¿Okay? Y muchas veces donde le tocan con el hielo,
atrás, forma ampollas, como si fuera quemado, porque su mente está convencida. Este es discriminación. No pudo discriminar entre calor y frío. ¿Me entienden? Discriminación. Esta es la palabra correctamente usada. Ahora, si uno practica discriminar entre uno por su color de piel y otro, naturalmente todos nosotros hacemos esto, porque tenemos dos ojos. Amén. Y al ver, ya sabemos discriminar si uno es blanco o negro o marrón. Sin embargo, no usamos la palabra discriminación para decir que él puede ver la diferencia ahora, sino que él trata después a la persona diferente por su forma. Este es otro uso de la palabra discriminación. En esta clase no estamos hablando de esto. ¿Me entienden? El principio de discriminación quiere decir que tenemos que distinguir entre dos cosas que son similares. Por ejemplo, las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Los salvos y los perdidos. Podemos ver en un pasaje que habla de las criaturas de Dios, que todos fuimos creados por Dios, ¿no? Como diferente que todos nosotros somos hijos de Dios, que es diferente, ¿me entienden? O que uno es llamado salvo y otro perdido. Tenemos que discriminar o distinguir entre estas cosas. Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Todos en el mundo. Él amó a todos. Este no niega que Él ama más a sus hijos, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdidos y salvos. Hijos de Dios y criaturas de Dios. Cuando se oye a alguien en la tele, a veces los evangelistas dicen, oh, todos somos criaturas de Dios. Ok, ¿y qué? Entonces Dios nos va a salvar todos. No, Él no está discriminando entre criaturas de Dios e hijos de Dios. ¿Me entienden? Romanos 8, versículo 16 a 25. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, la criatura de Dios, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una diferencia entre la creación y los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Discriminación otra vez. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo las criaturas de Dios, sino los hijos de Dios también dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Segundo de Pedro dice, discriminación.
en capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora se hizo una diferencia entre los salvos y los perdidos, las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Hay una diferencia también, discriminación, entre el Hijo de Dios, con H mayúscula, y los hijos de Dios, con H minúscula. ¿Okay? En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo con H minúscula de Dios. Este es Adán. Adán es hijo de Dios con H minúscula, ¿verdad? Lucas 20, versículo 34 a 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que pueden, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ahora aquí él dice hijos con H minúscula. Y los hijos aquí, dice, son los que alcanzan la resurrección, o sea que son los salvos. H minúscula, pero de Cristo no habla así. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. H minúscula. Habla de los creyentes, los salvos. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, cuando vemos aquí lo que es la diferencia entre el Hijo de Dios y los hijos de Dios, todas las definiciones del Nuevo Testamento, y aún cuando habla de personas en el Antiguo Testamento, dice el Hijo de Dios como Adán, eran hombres creyentes, ¿verdad? Ahora, entonces nos ayuda en la interpretación de Job, el capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dr. Scofield y muchos otros ahora dicen que este es el tiempo del intervalo donde los ángeles son también llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ellos dicen en Génesis 6, eran los ángeles caídos. Pero se cita un versículo, no dice que son los hijos de Dios, y dice allí eran los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con los hombres. Ahora, ¿qué es el principio de Génesis que dice? Cada cosa reproduce según su género. Entonces, ¿un ángel puede reproducir con una mujer? No. Claro que no, porque no es según su género. ¿Okay? Ellos no están usando el principio de discriminación.
Ellos dicen, son ángeles allí y son ángeles en Job, porque dice, entre ellos vino Satanás también. Bueno, Satanás muchas veces está entre los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y claramente en los lugares en Job, cuando dice esto, está hablando de Job haciendo un sacrificio. Y Job, como un judío piadoso, hacía sus sacrificios a la misma hora que todos los judíos, la hora del sacrificio y la hora de oración. Recuerda que también Daniel y Pedro y Juan también guardaban la hora de oración y hacían sus sacrificios a esta hora, a la hora de oración. Y ellos entraron en la presencia de Dios. ¿O a dónde tú piensas que estás entrando cuando estás orando? No se debe jamás olvidarse del principio de discriminación, porque la Biblia pone una definición de qué significa algo y después este es lo que significa. No hay que volver y leer a Génesis y decir, bueno, a veces quiere decir ángeles, cuando ahí aún no dice que son ángeles, dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Y muchos creyentes comenzaron a casarse con incrédulas, las hijas de los hombres. Y lo que era el resultado era mucha maldad. Porque el hombre perdió su testimonio enseguida y la mujer que está en la casa criando a los niños, ella tiene todo el día para decirles que su papá es un tonto, que no hay que seguirle a él. Y después el padre de la familia vuelve a la casa y no sabe por qué los hijos le consideran un tonto. Es que la mujer incrédula en la casa es la que está gobernando a la casa todo el día. Él no tiene nada que decir. Hay que saber, estos principios son importantes en ayudarnos a entender la definición de lo que queremos decir con la interpretación direccional. ¿A quién? ¿De quién? ¿O acerca de quién fue escrito? ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Acerca de qué tiempo? La división étnica y el principio de la discriminación son principios importantes para entender esta regla de la interpretación direccional.